Hola semillitas, bienvenidos una vez más al cuarto grado de Semilleros de Vocaciones. Recordemos que estamos viendo Doctrina Social para Niños, los guardianes de los valores. Hoy nos corresponde ver la lección 39, titulada Laborem Exercens, la cual es una encíclica escrita por su Santidad Juan Pablo II sobre el trabajo humano. En esta lección vamos a estudiar la encíclica Laborem Exercens. Esta encíclica fue escrita por su Santidad Juan Pablo II y trata sobre el trabajo humano. En este documento la Iglesia manifiesta su preocupación sobre la dignidad y sobre el respeto a los derechos de los trabajadores. En esta encíclica se denuncian las situaciones en las que se violan sus derechos y también contribuye a orientar con cambios para que así se logre un auténtico progreso tanto del hombre como de la sociedad. Esta encíclica nos recuerda que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Recordemos que a nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios les dijo que dominaran la tierra. A esto nosotros le llamamos trabajo. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, ya que solamente el hombre es capaz de trabajar. Y con el trabajo, el hombre consigue el alimento y contribuye al continuo progreso de la ciencia y la técnica, la cultura y la moral de la sociedad en la que vive. Esta encíclica, Laborem Exercens, fue escrita 90 años después de la encíclica Rerum Novarum, que ya la revisamos en una lección pasada. Recordemos que Rerum Novarum fue la primera encíclica social de la Iglesia Católica, escrita por el Papa León XIII. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué muchos años después fue escrita otra encíclica que también trata del trabajo? Bueno, esto es porque la cuestión social no ha dejado de ocupar la atención de la Iglesia. La Iglesia está muy preocupada por que se hagan respetar los derechos y la dignidad de los trabajadores. Tiene un vivo interés tanto en los cristianos como en la cuestión social, así como también la Iglesia tiene la necesidad de construir la justicia sobre la tierra. Nosotros en la Biblia podemos encontrar en el libro del Génesis que el hombre fue hecho a imagen de Dios y que Dios al principio de los tiempos dijo a Adán y Eva: procréense y multiplíquense y dominen la tierra. En estas palabras nosotros nos podemos dar cuenta que Dios se refería indirectamente al trabajo, es decir, desde el principio de los tiempos Dios mandó al hombre a trabajar para conseguir alimento. Por lo tanto, el trabajo es un proceso universal que lo llevan a cabo todos los hombres. Y a partir de ese momento, el hombre dominó la tierra. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo el hombre domina la tierra? Pues el hombre domestica animales, los cría y de los animales saca alimento y saca vestidos necesarios para poder vivir. También de la tierra y de los mares se obtienen diversos recursos naturales. Aquí el hombre está cumpliendo con el mandato de Dios de someter la tierra. En la agricultura y en la industria podemos observar el claro ejemplo de cómo el hombre, hecho a imagen de Dios, somete la tierra y la domina. Sin embargo, tanto en la agricultura como en la industria se requiere de un trabajo manual muy pesado que causa fatiga a las manos y a otros músculos. Es por esto que la ciencia y la técnica ha desarrollado máquinas y mecanismos cada vez más perfectos para ayudar al hombre a realizar los trabajos. Es por esto que vemos que las máquinas trabajan y ahora solamente los hombres las vigilan. Sin embargo, ¿qué creen? Esto se ha transformado en un gran problema.
ya que las máquinas están suplantando al hombre, es decir, les están quitando el puesto de trabajo, porque los hombres se están volviendo esclavos de las máquinas, y como cada vez hay más máquinas, se requieren menos trabajadores, y esto produce desempleo. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo y dedicó la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo manual. Nosotros como cristianos podemos encontrar el Evangelio del trabajo, el cual nos dice que el valor del trabajo humano no se da por el tipo de trabajo que se realiza, sino se determina porque quien lo ejecuta es una persona. Esto es porque hace muchos años a los trabajadores se les explotaba, se les trataba como esclavos y como mercancía, pero ahora el Evangelio del trabajo nos dice que debe de haber un nuevo modo humano de pensar, de valorar y de actuar, y que los trabajadores deben de ser tratados conforme a sus derechos. Muchos de los pobres aparecen como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, es decir, porque están desempleados, porque los desprecian en el trabajo, porque no respetan sus derechos o porque no tienen salarios justos. Es por esto que la Iglesia se ha mantenido viva y fiel a Cristo, es decir, la Iglesia sigue comprometida con su misión. La Iglesia es una iglesia de los pobres, preocupada y ocupada en ayudar siempre a los más necesitados. Cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, le otorgó un regalo, que fue la dignidad. Y esa dignidad Dios no se la quitó al hombre, a pesar de que el hombre rompió la alianza original con Dios. Recordemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios, y ahí fue cuando se rompió la alianza, y fue cuando fueron expulsados del paraíso, y Dios les dijo que con el sudor de su frente conseguirán el pan para comer. Con estas palabras de Dios nos podemos dar cuenta que el trabajo viene acompañado de la fatiga, y la fatiga la conocen los agricultores en sus largas jornadas, los mineros en sus minas, los siderúrgicos cuando trabajan en los hornos, los trabajadores de la construcción, los científicos, políticos, médicos, enfermeros, y las amas de casa que están a cargo de la responsabilidad y educación de los hijos, y todos los trabajadores conocen lo que es la fatiga. Sin embargo, a pesar de que el trabajo produce fatiga, el trabajo es un bien común, porque no solamente transforma la naturaleza, sino que a través del trabajo el hombre se realiza a sí mismo como hombre, es decir, el hombre se hace más hombre porque crece como persona, ya que a través del trabajo el hombre puede tener una familia, y si tiene un salario justo, le alcanza para brindarle a su familia el alimento, la vivienda, servicios médicos, educación, ropa, transporte y todas las necesidades que requiera su familia. Dios regaló la naturaleza al hombre. Es por eso que encontramos muchas riquezas de la naturaleza, en el subsuelo, en el mar, en la tierra, en el espacio. Pero todos estos recursos no pueden servir al hombre si no es a través del trabajo. Es por esto que el hombre, a través de su trabajo, usando su experiencia y su inteligencia, ha creado máquinas, fábricas, laboratorios y computadoras que ayuden al trabajo, es decir, que sean instrumentos de su trabajo. Y todo esto que se ha logrado es fruto del trabajo del hombre.
el hombre debe trabajar porque Dios así lo ha ordenado y porque también a través del trabajo el hombre consigue alimento, sustento y propiedad. La Iglesia reconoce el derecho de propiedad privada que tienen todos los trabajadores. Esto quiere decir que los hombres que trabajan desean tener una remuneración justa por su trabajo y tienen derecho también a trabajar en algo propio. La propiedad solamente se adquiere mediante el trabajo. La Iglesia también expresa que el trabajo no solo es para el bien de la economía, sino también implica valores personales. El hombre debe trabajar por respeto al prójimo, por respeto a la familia propia, por respeto a la sociedad a la que pertenece, por respeto a la nación de la que es hijo o hija, por respeto por la familia humana de la que es miembro y porque solamente es el único camino para que pueda crecer como persona. Podemos observar que en la actualidad hay una injusta distribución de los bienes. Es por eso que debemos de poner en práctica nuestros valores morales y los países altamente industrializados deben de ayudar a los países que apenas están en vías de desarrollo o a países pobres, para que así todos a través del trabajo puedan tener los recursos para satisfacer sus necesidades. El trabajo es un deber, pero también es una fuente de derechos para el trabajador. Es por esto que todos los trabajadores cuentan con derechos que deben de ser respetados. Uno de los problemas que aqueja a la sociedad es el desempleo, ya que son muchos los afectados, principalmente jóvenes, que después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural, técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de trabajo y se ven frustrados. Es por eso que todos tienen derecho a conseguir un trabajo digno y adecuado para la subsistencia de sus propias necesidades. También los trabajadores tienen derecho a recibir una justa remuneración por el trabajo que realizan, para que así puedan tener una familia y asegurar su futuro. También deben de contar con otras prestaciones sociales, como ayudas, subsidios y apoyos que ayuden a cubrir las necesidades como cuidar la salud, asistencia sanitaria y que tengan acceso a otros servicios gratuitamente. Todos los miembros de la familia. También los trabajadores tienen derecho al descanso. Deben de tener mínimo un día de descanso en la semana y también tienen derecho a tener vacaciones una vez al año. Los trabajadores también tienen derecho a la pensión, es decir, que adquieran una remuneración económica durante su vejez o en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. Las mujeres deben de gozar los mismos derechos y deben desarrollarse en su trabajo sin discriminación, con completa igualdad de género. También los trabajadores tienen derecho a formar asociaciones, es decir, a formar sindicatos, en donde puedan asegurar y defender sus derechos. Esto es, no solamente para luchar contra los demás, sino es para luchar por el justo bien, por el bien común. Para esto, los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y asociaciones. Y la doctrina social católica considera que los sindicatos son un exponente de la lucha por la justicia social y por los justos derechos de los hombres de trabajo. Los minusválidos también tienen derecho al trabajo,
Todas las personas minusválidas son como cada uno de nosotros, tienen la misma humanidad, tienen los mismos derechos, las mismas libertades y la misma igualdad. No deben de sufrir discriminación. Las empresas deben de crear puestos especiales para este tipo de personas. También los minusválidos tienen derecho a recibir atención física y psicológica. Otro problema al que nos enfrentamos es el problema de la emigración. Todos los hombres tienen derecho a abandonar su país de origen para ir en busca de mejores condiciones de vida a otro país. Sin embargo, el hombre que trabaja fuera de su país de origen como emigrante o como trabajador temporal no debe encontrarse en desventaja de derechos con respecto a los demás trabajadores, sino debe gozar los mismos derechos de aquella sociedad donde está desempeñando su trabajo. También se debe respetar la dignidad del trabajo agrícola. Todos los agricultores tienen derecho a recibir una formación adecuada. También tienen derecho a recibir apoyos para evitar la fuga masiva del campo a la ciudad, es decir, para evitar que abandonen los campos en busca de mejores condiciones de vida. También esta encíclica nos habla de la espiritualidad del trabajo. La Iglesia ve como un deber suyo la formación de una espiritualidad del trabajo, es decir, que a través del trabajo los hombres se acerquen a Dios Creador y Redentor, y que guiado por la fe, la esperanza y la caridad, el hombre pueda dar al trabajo aquel significado que tiene ante los ojos de Dios. Como ya vimos, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, mediante su trabajo participa en la obra del Creador. Como observamos en el Génesis, la obra de Dios en la creación fue grande y estupenda. Y este regalo grande y estupendo fue para el hombre. Dios regaló al hombre la naturaleza. También en el libro del Génesis podemos encontrar en cierto sentido el primer evangelio. Menciona en qué consiste la dignidad del hombre trabajador y cómo debe imitar a Dios, tanto trabajando como descansando. Es por esto que todos los hombres y mujeres procuran el sustento a través del trabajo para sí mismos y para su familia. Realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, y pueden así pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, ya que sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Cristo, el hombre del trabajo. El Evangelio del trabajo fue proclamado por Cristo. Jesús era hombre de trabajo, del trabajo artesanal, igual que su padre terrenal, José de Nazaret. La vida de Jesús es inequívoca, pertenece al mundo del trabajo. Él siempre tuvo un respeto y miró al trabajo con mucho amor. Pero no solamente se dedicó al trabajo terrenal, sino también anunciaba el Evangelio. Esto quiere decir que también trabajó espiritualmente para lograr su misión, que era formar el reino de Dios aquí en la tierra, y lo podemos observar que lo hizo a través de sus parábolas sobre el reino de Dios. En ellas él mencionaba constantemente al trabajo humano, por ejemplo, en sembradores, médicos, administradores, pescadores, obreros, etc. Es decir, Jesús trabajó terrenalmente en la tierra como carpintero, pero también trabajó espiritualmente en el reino de Dios proclamando el Evangelio. En
En el Génesis podemos encontrar la desobediencia de Adán y Eva a Dios. Y recordemos que cuando ocurrió esto, Dios pronunció unas palabras que se pueden considerar como una maldición. Dijo lo siguiente: con el sudor de su frente comerán el pan hasta que vuelvan a la tierra, pues de ella han sido tomados. Sin embargo, con esta maldición surgió una bendición, la bendición del trabajo, ya que gracias al trabajo el hombre crece como persona y también participa en la obra del Creador. Con estos semillitas terminamos la lección del día de hoy, sin antes recordar que tienen que realizar la siguiente actividad. Deben de contestar las siguientes preguntas. La número 1 es: ¿cuál consideras que sea la importancia de la encíclica Laborem Exercens, escrita por su Santidad Juan Pablo II? La pregunta número 2 es la siguiente: ¿la Iglesia en verdad se preocupa por la situación y las condiciones laborales de los trabajadores, considerando todo lo que vimos en Laborem Exercens? La pregunta 3. ¿En la actualidad se respetan los derechos de los trabajadores, agricultores, minusválidos, emigrantes y mujeres trabajadoras? ¿Qué debe hacer la sociedad en caso contrario? Número 4. Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a los trabajadores, ¿qué mensaje les darías? Muy bien, semillitas, esto ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente lección.